Ok. Let's continue the video. Excuse me. Ok, acá. Acá el video. Ok, de video. Ok. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar una temática demasiado es la diferencia entre el gerundio y el infinitivo, cosa que no es tan sencilla, es un tema más bien desafiante, así que vamos a prestar mucha atención. No es la solución a todo porque hay unas excepciones y muchas oraciones que podrían variar, pero estas 5 formas en las que vamos a trabajar el infinitivo y la que vamos a trabajar el gerundio van a ayudar muchísimo, así que vamos a practicar. Por favor, sean muy comprensibles con esta temática. Puede tener cosas básicas, puede tener otras más o menos preintermedias y otras avanzadas. Así que vamos a tomar con tranquilidad esta clase. Espero que la disfruten. Y bueno, antes de comenzar, saludemos rápidamente a Santiago Medina y a Génesis Rojas, quienes han estado muy pendientes del canal. ¿Ok? Vamos a comenzar, muchachos. Como vemos acá, tenemos ya demasiada información lista para que no nos alargue mucho la clase. No saben que respeto mucho su tiempo, pero es un tema que en 5 o 10 minutos es difícil trabajar. Así que vamos a tratar de concentrarlo lo más posible. Tenemos la primera parte del infinitivo para hablar de acciones, eventos en general. Y acá no vamos a encontrar tiempos verbales. Esta vez de eso, no hay tiempos verbales acá. Listo, ¿por qué no? Porque simplemente hablamos de eso, acciones, eventos en general que no están conjugados. No entiendo, Pacho. No sé si de pronto recuerdan en el colegio, cuando decíamos que es un verbo, es algo que termina en acción, es una acción que termina en ar, ir. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, to study, estamos hablando de estudiar. Y cuando decimos de estudiar, no estamos hablando de un tiempo verbal. ¿Sí? O usted está diciendo acá que alguien estudió, o está estudiando, o está conjugando ese verbo. Ahí es el verbo en infinitivo, to study, estudiar. Lo mismo pasa con to sweep, que es el verbo barrer, el que termina en er, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, ar, ir. O el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Es por eso entonces que no hay tiempo verbal acá. Ojo, muchachos, eso también, la parte del infinitivo, puede utilizarse una negación. Por ejemplo, usted puede decir, no estudiar puede traerte, digamos, dificultades en el futuro. Not to study can cause you many problems in the future. Algo así. Entonces, esto podría ser también el inicio de una oración y podría ser negativa. Entonces, podríamos decir así, not to study can cause you many problems in the future. Algo como eso. Lo mismo podríamos hacer entonces con los demás, simplemente vamos a negar con ese not aquí, not to sweep and not to be. No ser, not to be kind, no ser amable con la gente, not to be kind to people, como cosas como esa. ¿Listo? Tengan presente, muchachos, que acá entonces no tenemos tiempo verbal y simplemente es para esas acciones, eventos en general. ¿Van tomando nota, por favor? Bien, pasaremos entonces a la número 1 del gerundio, que hablamos de una forma progresiva del verbo, terminaciones ando, endo. Es la forma más común, digamos que esto sí hace parte de un curso básico, incluso está la lección número 3, 4 del curso básico Inglés desde cero, también lo invito para que tomen a través de este enlace. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? I was studying significa entonces yo ¿estaba qué? Estudiando. Es por eso que tenemos acá la forma de ando, endo, la forma progresiva. Yo estaba estudiando, esa acción en progreso. Look at this one. We are learning. Nosotros estamos aprendiendo. Es una forma en proceso, en progreso, muchachos. Estamos hablando de algo progresivo. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy presente acá? Que está estudiando, ese verbo de ing tiene unas reglitas para agregar allí a los verbos. Y esa es una clase recomendada, les voy a recomendar muchas en esta clase porque tienen que apoyarse con material adicional. En la parte progresiva con el gerundio es obligatorio el uso del verbo to be, es por eso que tienen esos asteriscos allí. Así que el was, el were, el is, el am, todo eso, o el will be en el futuro, va a estar allí, muchachos, porque es obligación cuando se maneja en la parte progresiva, ¿sí? O utilizar el to be. Entonces tengan presente, por favor, ya esas dos primeras partes de la forma 1 del infinitivo y 1 del gerundio. Look at this, number 2, sujeto, objeto de la oración, ya les voy a explicar, y lo mismo acá.
sujeto u objeto de la oración. Entonces, ambas podrían ser trabajadas, pero hay algunas pequeñas diferencias y algo tener presente. Así que vamos a concentrarnos acá, por favor. Cuando digo sujeto o cuando decimos sujeto de la oración, el sujeto es el que ¿qué? El que inicia la acción. Y el objeto, ¿qué es este? El objeto es el que la recibe. Entonces, sujeto inicia, objeto recibe. Tengan muy presente eso allí. Cuando yo digo to read, estoy hablando de leer. Leer en este caso leer sería ¿qué? El sujeto. ¿Cómo sabe uno identificar el sujeto? Porque después de ese sujeto viene un verbo. En este caso está, por ejemplo, el verbo to be. To read, leer, es lo que yo amo. Este one no solamente significa qué, sino también puede significar lo que o la que. Entonces, leer es lo que yo amo. Entonces, quiere decir que este to read aquí actúa como sujeto. Listo, aquí lo tenemos identificado. Miren la diferencia de esta, muchachos. What I love, aquí hice un cambio en las oraciones. What I love is to read. Lo que yo amo es leer. Entonces aquí ya es como que sujeto o objeto. ¿Cuál sería acá, muchachos? Aquí sería objeto. ¿Por qué? Porque es el que está recibiendo toda la acción. Miren, recuerden, sujeto inicia, como este, vean el que inicia, esta parte de acá, y objeto, que es este, el objeto recibe, miren todo lo que recibe acá. Entonces, to read is what I love, is the subject, or what I love is to read, which is the object. Ahí está entonces esa parte. Ahora, muchachos, vamos a analizar el punto 2 del gerundio, que tiene relación de sujeto u objeto también. Véalo acá, sujeto u objeto de la oración. ¿Qué pasa? Es la misma oración, vean, son las mismas oraciones que yo tengo acá, pero están escritas de forma diferente, pero es exactamente el mismo significado. Cuando hablo de reading, reading is what I love. Algunas personas podrían entender esto, no sé si en este momento estás pensándolo, que diga, leyendo es lo que yo amo. Pacho, eso es incorrecto, yo quitaría esa oración de ahí y pondría esta, leer es lo que yo amo, ¿cierto? Por lo que estábamos explicando de ir, leer, ¿cierto? Entonces, reading suena como un poco raro porque asociamos este reading con la forma progresiva, o sea, entonces lo estamos entendiendo como leyendo es lo que yo amo. Y en este caso ese reading es correcto porque aquí reading es el sujeto, muchachos. ¿Por qué estamos utilizando así? Porque el gerundio no solamente se utiliza de esta forma, sino que hay 5 formas de trabajarlo. Es más, este video que está acá es un video complementario que se los voy a dejar con otros ejemplos adicionales para que apenas termine esta clase vaya y se apoye un poquito allí. Bien. Lo mismo pasa acá. Mire, aquí ya lo tenemos como ¿qué? Sujeto, o ¿cuál es este? El objeto. ¿Cuál sería? Este es el objeto. This is the object, guys. Ahí tenemos el objeto. What I love is reading. Lo que yo amo es leer. Pacho, entonces todas se pueden utilizar así. Sí, hay algunas oraciones en las que se va a poder utilizar ambas así, cambiadas, no importa el orden. Hay algunas donde no, hay algunos verbos que no se dejan trabajar así, ¿cierto? Yo les voy a dejar una listita también en la página para que se apoyen un poco. Entonces recuerden que se puede decir, to read is what I love, o reading is what I love, lo mismo acá abajo. ¿Qué pasa? Quiero aclarar algo. Es mucho, mucho más común escuchar con esta parte, ese reading is what I love, que esta, ¿sí? Ambas son correctas. ¿Qué pasa? Esta la vamos a encontrar mucho, to read is what I love, o esta parte iniciándola con to read o cualquier otro verbo, como para indicar objetivos de aprendizaje o de investigación, podrían trabajarse. Aunque le han hecho unas variaciones también, digamos, a la redacción de los objetivos. Entonces tenga presente que esto lo podríamos encontrar también, así que no se asuste. Bien, ambas opciones son correctas. Bien, muchachos, vamos a mirar el punto número 3 para indicar RIP. ¿Qué significa eso? Razón, intención, que sería la I, y propósito. Una de estas puede ser, no es descansa en paz, rest in peace, no es esto. Aunque podría ser las iniciales de eso, pero acá no lo es. Entonces, ¿qué vamos a trabajar con eso? Razón, intención o propósito. Por ejemplo, you are here to learn. Miren lo que estamos utilizando, ese tú. Tú estás aquí. ¿Y qué dice acá? Para aprender. Quiere decir entonces que este to acá va a significar fácilmente palabras como esta, o lo podemos entender así, a o para. Tú estás aquí para aprender. ¿Sí? You're here to learn. Entonces, ¿qué está mostrando eso? Una razón, intención o propósito del por qué estás acá. Look at this one.
John stopped the car to rest. John detuvo o paró el auto o el carro para descansar. ¿Sí ves? Entonces aquí tenemos la razón. Ahora, también podríamos hacer con el punto 3 del gerundio algo parecido, pero teniendo muy presente que acá podríamos trabajar. Nuevo Dove Anticaspa. Tu cabello es suave y está 100% libre de caspa. Trabajar también el RIP, que sería razón, intención y propósito, ¿sí? Alguna de esas. Pero lo más interesante acá es el uso de esto, que se llaman preposiciones, que también está en ese video del gerundio, donde después de una preposición, como lo indicamos acá, debemos colocar un verbo en ing. Es por eso entonces que tenemos acá las mismas oraciones parecidas, digamos en esta primera que coincide. You are here to learn, estás aquí para aprender, y miren esta. You are here for learning. ¿Sí ven la diferencia? Acá es to y learn. Pero si vamos a colocar el for, que es una preposición, el verbo que viene tiene que estar en ing, en gerundio. You are here for learning. ¿Y qué significa eso, Pacho? Tú estás aquí para aprender. ¿Listo? O por el aprendizaje, también podría entenderse así, ya que se trabaja un poco más como el objeto como tal. Bien, muchachos. Miremos el segundo ejemplo. John drove again after resting. John condujo, es el verbo en pasado. John drove again after. After es una preposición. Entonces, como es una preposición y la reguita que tenemos, entonces tenemos que colocar el verbo descansar, que es este rest, en ing. Entonces, John drove after resting significa John condujo otra vez después de descansar. No después de descansando. Eso no es así. Y acá tampoco tú estás aquí para aprendiendo, no, lo vamos a atender simplemente como aprender y descansar. Por eso es tan importante ese video que les recomendaba, que es este, las reglas del gerundio, que tenemos 5 opciones. Aquí están ya escritas, pero estamos haciendo una comparación. Guys, look at this number 4. En medio de 2 verbos comunes que no sean modales. Esto es una clase recomendada también, cuando colocar el to antes de un verbo, cuando no, así que se lo recomiendo. Y acá hay una pequeña explicación de eso. Look at this. He wants to eat later. ¿Él quiere qué? Él quiere, esta vez es por la tercera persona, ¿cierto? Que es él. Él quiere comer después. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablamos del verbo want. Want es un verbo simple, un verbo común. Eat también es un verbo común. Entonces, como tenemos 2 verbos comunes, acá y acá, entonces vamos a colocar ese to en medio de esos 2 verbos. Es por eso que lo colocamos acá. ¿Qué dice ahí? Yo quiero comer. ¿Sí ven? Está trabajando lo que estábamos indicando acá arriba. Entonces, ir. Yo quiero comer más tarde o después. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. They came to help us. Ellos vinieron, en pasado de come, ellos vinieron a ayudarnos a nosotros. Ese es el pronombre objeto que utilizamos allí. Ahora, they came to help. Entonces, el verbo simple o el verbo común, que es este, también tenemos el verbo help, que son verbos comunes. Pacho, ¿y uno cómo sabe si es verbo común o no? Bueno, hay una listica de verbos modales, que también se las iré a compartir, además de una lista de reproducción, como estos que tenemos acá. Por ejemplo, should y can, que son verbos modales. Cuando ustedes vean, muchachos, verbos modales como esto, y usted quiera hacer una oración como esta, mírela, él debería comer, mire cómo termina comer, uno pensaría que hay que colocar esto, él debería comer, este tú no puede colocarse acá. ¿Por qué no? Porque es un verbo modal. ¿Sí? Lo mismo pasa acá con el verbo can. Ellos no pueden ayudar. They can't to help. Esto es incorrecto. Además de incorrecto, es muy común y por eso lo menciono. Hay algunas personas que en el canal, es respetable su opinión, dicen que por qué enseño todas las cosas incorrectas. Es para eso, para que no cometan ese error y se molestan un poco. No entiendo por qué. Igual lo hago con mucho respeto. Entonces ya saben, si hay verbo modal, el verbo queda después en su forma base. Esto ya no se llama infinitivo, sino en su forma base. Entonces quedaría he should eat, they can't help. Nada de to en la mitad, ¿ok?
Bien, muchachos, vamos a mirar el número 4 del gerundio, después de algunos verbos. Acá me gustaría darles la solución para todo, pero hay unas veces que se puede mezclar en los dos, hay otras que no. Eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, cometiendo errores y aprendiendo de los demás, estando consciente de eso. Entonces, después de algunos verbos como los que tenemos acá, my father loves eating at the movies. ¿Qué significa? Mi padre ama comiendo en el cine, ¿cierto? Así es, muchachos, recuerden. Este eating no solamente es comiendo de la forma progresiva, sino que es comer. También se puede trabajar así, como lo hemos hecho en las anteriores. Entonces, a mi padre le encanta, después del verbo love, podríamos colocar ese verbo en ing, o podríamos. ¿Por qué digo podríamos? Que porque usted también podría decirlo así. My father loves to eat. Sí, con ese to también se puede. My father loves to eat at the movies. Lo podrías colocar ahí. Hay unas que comparten gerundio y también la parte de infinitivo. Hay algunos que lo respetan. Hay otros que no mucho. O digamos, por ser más común, también se escucha un poco raro. Miren esta. We enjoy watching TV together. Nosotros disfrutábamos ver televisión juntos. Disfrutamos ver, no viendo lo que estamos hablando ahorita. We enjoy watching TV together. Pacho, también se podría trabajar entonces de la otra forma con el to. Sí, aunque es mucho más común así. Entonces, ¿qué podríamos decir? We enjoy, vamos a hacerla con el infinitivo, we enjoy to watch TV together. También podría trabajarse. Recuerden que esta es mucho más común. Bien, voy a compartir algunos verbos en los que es común utilizar el ing para que todo eso lo descarguen y se llenen de herramientas. Bien, muchachos, miren esta número 5, cuando trabajamos ya verbos causativos en la que podríamos encontrar ese to también con el infinitivo. Cuando hablamos de verbos causativos es porque estamos causando con una acción nuestra u otra acción en otra persona. ¿Sí entienden ese enredo? Trataré de hacerme explicar mejor. Miren este. Pacho quiere que tú aprendas este tema. Entonces, mire la relación. Pacho, o sea, yo quiero que tú. Es yo quiero que tú aprendas. Entonces, mire que acá tenemos un sujeto con un verbo, también otro sujeto con un verbo. Entonces, por eso se llaman verbos causativos, porque Pacho hace una acción en esta otra persona. Pacho quiere que tú aprendas este tema. Pacho wants you to learn this topic. Estos se llaman verbos causativos y hay una clase entera para eso, una clase un poco extensa, pero sé que va a ser de gran ayuda. Como les decía, hay muchas herramientas para estudiar y bueno, este tema no es, digamos, que vamos a aprenderlo ya. Con calma, vamos a ir aprendiendo según nuestro nivel. ¿Bien? Ahí está entonces la número 5. Finally, this number 5 with the gerund, la que tenemos con el gerundio que tenemos acá, adjetivos. También podríamos utilizar el gerundio para los adjetivos. Miren todos los usos que tenemos acá y los estamos indicando de esta forma. A racing car. A racing car, alguien que de pronto no tenga esto muy claro, podría entender como un corriendo carro. A racing car. ¿Qué será? Pero acá cuando hablamos de racing, estamos ya dando una característica de ese carro. Por eso estamos hablando como adjetivos. Recuerden que los adjetivos son los que dan características del sujeto. Es un carro de carreras, a racing car. Bien, ahora, ¿qué podríamos dar? Otro ejemplo, look at this one. Take a sleeping pill. ¿Y qué sería entonces la traducción? ¿O cómo la entenderíamos? Toma una píldora o pastilla de dormir, sleeping. No entenderíamos correctamente esto así. Toma una durmiendo pastilla. Sería un poco raro. Que es toma una pastilla de dormir. Recuerden que esta ya sería la característica. Y esta es también la característica de estos sustantivos que tenemos acá. Prueba también la primera crema para peinar control caspa de Head & Shoulders y dile chao al frizz. Oh, I'm sorry. Oh. Acá. ¿Cómo lo vieron hasta ahora, muchachos? Sé que es un poco complicado. Los invito para que hagan un capture de esta información. Racing car. Bien. Ahora, ¿qué podríamos dar? Otro ejemplo. Look at this one. Take a sleeping pill. ¿Y qué sería entonces la traducción? ¿O cómo la entenderíamos? Toma una píldora o pastilla de dormir, sleeping. No entenderíamos correctamente esto así. Toma una durmiendo pastilla. Sería un poco raro. Que es toma una pastilla de dormir. Recuerden que esta ya sería la característica
Esta es también la característica de estos sustantivos que tenemos acá. ¿Cómo lo vieron hasta ahora, muchachos? Sé que es un poco complicado. Los invito para que hagan un capture de esta información y lo guarden en su... Ok. Complete. Ahí se usó. Bueno, lo bueno es que ya hemos visto vimos las reglas, hemos visto los modals, los adjectives, ya hemos visto eso atrás como para poderlo llegar a ¿cierto? Como a este tema que es un poco, Yo lo vi muy difícil. ¿no? Very difficult. Yo lo vi muy difícil. Yo, ay, eso como me come, bendito Dios. Y por lo que nos decía ahí, como el saber en qué momento vamos a, ¿cierto? Tenemos que colocarle el ing para poder hacer la oración, ¿cierto? De pronto eso es como, Es más como de memorizarse las reglas, profe, ¿no? sí, Para Ay, sí, me parece un poquito difícil. Ujú. a ver, sí, a mí Julián, también. ¿no? ¿Y a Julián cómo le pareció? Está ya todo sonriendo. No, pues si a ustedes les parece difícil, pues a mí igual, la Sí. verdad. ¿Cierto? No, Difícil. sí. Sí, Digamos que veníamos bien hasta este tema. Veníamos cogiendo la ligerito. Sí, Pero yo sí lo vi complicado. como Mm, que decía en el video el profe, que sí, que tranquilo, no nos asustáramos porque era complejo, él mismo lo dijo, como que toca ir siguiendo y mirar cuál tema sigue, como él nos dice a veces qué tema, como para que sigamos retomando. Por ejemplo, yo vi los que él dijo, ya los vimos y fue como un poco más fácil porque ya vimos los models que estábamos diciendo y las reglas. Entonces él ya ahorita cuando nos dice esto, entonces ya bueno, ya sabemos un poco de las reglas, pero entonces ahora nos falta es cómo comprender esta parte cuando van, bueno, de las preposiciones ya, que sí, ya ese es el que más entiendo. está más claro, ¿cierto? Sí, Y pues sí. ahorita en los adjetivos también un Mm. poco ya más claro, con los Lo que pasa es que, lo que pasa es que, teacher, a uno, pues, en el colegio es como lo básico, apenas, como Ay, para medio uno defenderse. Digamos, ni defenderse, porque imagínese. sí, no, Eso, eso es muy claro. sí, La eso. enseñanza del idioma. ¿Verdad? Y lo que hablábamos ayer y siempre que estamos hablando en la clase, que como en esa mentalidad lo del gerundio siempre fue, sí, es lo que decía el profe, que no vayan a decir que ahí durmiendo o que arreglando, porque sí suena como cuando uno ya daba la realidad, entonces uno dice, pero está mal ahora, pero no está mal, sino que como estamos usando la regla, ese es como la forma gramatical, entonces uno ahí es donde nos podemos confundir en la forma gramatical. Y los verbos que yo les traje, ese forgot, esos verbos sí son como de memorizar para cuando, digamos, nos salgan de pronto ya en una oración o algo, ya sabemos cómo nos vamos a organizar con que puede estar de las dos formas, que ese es como el problema, que está en infinitivo y que también está en el gerund, en el gerundio, entonces entonces voy a mirar el tema que sigue, que nos colocó aquí, que no hemos visto, como para seguir reforzando estos temas. Pero, sí, porque este tema lo veo. Lo reviso y como ya que Ajá. el profe Pacho nos aconseja y ya hemos visto los otros, entonces el que nos falta voy a mirarlo y lo organizo, con eso nos queda completo el tema y ya uno viéndolo así por pasos, pues se nos va a hacer un poco más, ¿cierto? Pero es muy fácil, porque en el momento pues estamos como que ahí, pero ya después continuando con el tema que él nos recomienda, o sea, es como cuando uno está en el colegio, como que va viendo los temas así organizados, ¿cierto? Entonces yo he tratado de ir organizando los temas para que no nos confundamos, porque imagínense si hubiésemos visto esto y las reglas no estábamos más confusos, pero como ya las tenemos un poquito en cuenta, entonces voy a mirar cuál sigue y lo traemos para seguir retomando. Igual ahorita entonces ahí tengo el que me gusta siempre de Practice, que nos colocan ahí como para no como para que ustedes se sientan como que, ¿no? Que perdió sí, como el quiz, como si fuera un quiz, no, sino siempre lo hago es como que para practice, para ir practicando y que no, como que ahí también nos ayuda esa parte, sí, que podemos leerla y vamos redactando las oraciones, ¿sí? Entonces ahorita ya las colocamos. Y lo que les digo, les voy a traer entonces el tema para ir repasando. Entonces voy a colocar la pantallita si van a tomar algún apunte en el Word. Please. ¿Dónde está el Word? Acá el Word.
El Word, eran estas las que yo estaba diciendo que él nos deja en la lista. Yo no miré la lista, pero creo que son estos verbos que nos dejó, que también están en, como yo les envío el video, ustedes pueden mirar si es esta lista de verbos o hay más verbos. La que les dejan ahí en él deja una lista ahí, el profe. También para ayudarnos a entender un poquito más el tema. Listo acá. Por ejemplo, en este dice que si hay dos verbos, ¿cierto? Que si le sigue un verbo al otro, vamos se pueden usar los dos. Digamos, por ejemplo, en este, ¿cierto? Entonces no se sabe cuál, como él dijo, todos los verbos no los podemos usar en infinitivo ni en el gerund, que es el gerundio. Entonces tocas como también ahí irlos remember, o review, recordando y reforzando para que nos los vayamos como aprendiendo, será más de memoria para cuando vayamos a hacer la oración, o a veces en la universidad cuando nos salen por allá esos quiz, ¿no? A mí me ha ido tan difícil en esos quiz en inglés en la universidad, teacher, porque no sé, no. O sea, a mí me va muy bien en los trabajos, hago las lecciones, sí, pero en los quiz no. Me va terrible, terrible. Y en los quiz se empiezan a colocar, digamos, algunas de estas, por ejemplo, algún día me salió esa de modals que les contaba, los modals verbs, y me empezaron a salir, como ahorita que los nombraron acá, Charbull, y yo como que quedé, si solo conocía ese Ken, que lo vimos solo en el colegio, entonces me pasaba lo de Angela, yo, pero ¿por qué si es que esto es cierto? Uno como que dice, ¿por qué esto de dónde? O sea, acá, sí, es Y que por ejemplo, exacto, y por ejemplo, si uno en el quiz, digamos, se equivoca y uno va a ver cuál eran no salen como las buenas, por no decir, No le sale. no, Ay, qué horrible. y uno queda como, ay, pero yo creía que era ese, y entonces, ay, no, Jesucristo. y uno la toma como que es esta, y si la organiza y no, y es la otra. A veces como cuando nos pasa acá en la práctica. Entonces, teniendo estas bases un poquito más, digámoslo así, entre comillas, fácil para poderlo organizar. Por ejemplo, acá cuando nos dijo del modal verbs, que ya lo vimos, bueno, ahí lo tomé también como un poco fácil porque dice que después de ellos, como ya lo sabemos que es Char, Bull, Ken, ¿cierto? Ya los tenemos más o menos ahí, entonces cuando los veamos en la oración ya sabemos que no le podemos colocar tú, ¿cierto? Ya sabemos, bueno, que cuando está así, no le colocamos el tú, ¿cierto? Sino solamente ya viene el verbo. Y ese también ya es, bueno, una opción ahí nos ayuda a esa parte. Solo le cambiamos, le colocamos el verbo, y si está el tú, está mal gramaticalmente, nos estaba diciendo ahí el profe, ¿cierto? Y como ahí tenemos, si por ejemplo él decía, I can help, ¿sí? Que no tenía el tú ni ninguno más. Solo tenía, en una oración que tengo por acá, dice come help, ¿cierto? No trae antes el to. Entonces, por eso también nos podemos guiar en los modals ver, que ya más o menos los conocimos, ¿cierto? Ya de remember, de recordarlos, y ya cuando nos salga la oración. Pero digamos acá en este es un poco complicado, acá también en el object, porque el object es cuando terminamos como que termina de hacer la acción, y puede ser como nos explicaban, cocinando o cocinar, por ejemplo, acá en este ejercicio, cooking y cook, te puede usar de las dos maneras, y está bien. Ahí no nos pueden decir que está mal porque está bien escrito. Pero en el momento cuando nosotros lo vemos, estamos leyendo que yo estoy, a mí me gusta, diría, a mí me gusta cocinando, y el otro dice, a mí me gusta cocinar, ¿cierto? Es que eso es lo que uno como que hay que dar, pero como ya sabemos que hay unas reglas, ya no vamos a decimos, no, ahí sí dice que me gusta cocinar, digamos si nos sale en un quiz de la universidad. Ya pues tenemos un poco más, esa parte más presente para no, lo que nos dice Ángela, pues en esas horas, cuando nos colocan esos quiz,
Eso, sufre. eso es una hora, así. Y eso que son pocos puntos, pero en la hora uno a veces le da vueltas y le da vueltas y revisa y... Sí, digamos que, pues, por ejemplo, personalmente a mí los quiz me han salido por ahí 10 preguntas, 15, máximo 20, ¿sí? Pero eso, fue madre, esos 20 preguntas, yo sufro muchísimo. Y lo que le digo, digamos, si uno va a volverlas a hacer, primero no son las mismas, ¿sí? Y segundo, uno no sabe como cuáles eran las correctas. Entonces uno, ¿será esta o será esta? Entonces uno queda, digamos, con la misma duda. O pues, por ejemplo, yo quedo con la misma duda. Sí, sí pasa eso. A veces cuando nos dan la oportunidad de volver, en unos, porque en otros solo es una vez, cuando nos dan las dos oportunidades, no cambiaron todas las, uno ya como que ahí y ya cambiaron todas las preguntas. Ajá. Y uno, ¡oh! Pensando que no me la... Yo paso los quiz raspando. Honestamente, los quiz de la universidad yo los he pasado raspando. Siempre son 7, 7, 5 y, o sea, quedo ahí raspando y yo digo, pero ¿cómo no es así? Y también el estudio de debut a veces es un poquito complicado, o por lo menos a mí casi no. No siento que me retroalimente, no sé, lo que preguntan en el quiz o lo que las temáticas que van a ver. Sí, Es como que... uno a veces no entiende esa parte. Y, por ejemplo, cuando no salga esto, entonces nosotros empezamos a leer como dijo el profe ahí, y entonces uno dice, pero entonces uno piensa que la profe lo colocó para que uno retome el otro que está bien, pero resulta que el que estaba bien era ese. Ajá. ¿Cierto? Porque sí está bien escrito y uno piensa que porque lo escribieron así. ¿Sí? Como uno de profe ya sabe cuando le coloca a sus estudiantes, como decir ahí la cascarita, ¿no? Entonces uno le voy a colocar esta que está mal escrita. Pero en Y este se caso, resbala uno en la cáscara. porque uno Sí, uno... está mal escrito y el profe lo colocó es porque está bien escrito. Por ejemplo, si no saliera así la oración. Entonces uno va a decir, no, a mí me gusta cocinando, no, es esta, es la otra, y la otra estaba mal. Sí, lo que decimos es, Ah, sí, nos falta eso desde el colegio, entonces cuando ustedes sean futuros sí, profesores allá en bachillerato, por favor, remember, claro. remember the topic, remember estos temas. Ajá. Pues porque se benefician los alumnos y Sí, uno. sí, Ajá. ya nosotros pues ya nos tocó seguir el proceso, pero ellos sí como, Ajá. y más que se está exigiendo mucho el inglés ahorita, sí, ahorita Sí. se está exigiendo mucho el nivel de inglés, pero por ejemplo, le digo, pues en el colegio que yo trabajo personalmente, es buen nivel académico, pero digamos, y yo no dicto en bachillerato, pero entonces vi la malla como contra lo que estamos acá viendo y lo que hace falta, digamos, ellos no ven ni la mitad en el bachillerato, aparte que ellos son apáticos al inglés, casi siempre, ellos son los que están motivando, que miren, entonces ellos no vienen. Y eso es en los colegios que se les enseña en el público. En los colegios oficiales, el inglés desde preescolar y primaria casi no se maneja. Digamos, ellos salen Sí. en primaria, cuando entran a primero, ellos todavía no tienen un nivel, no. Empiezan a ver como desde primerito en las escuelas públicas, desde primerito empiezan. Entonces, imagínense, cuando llegan a quinto, ellos hasta ahora están viendo medio, reconocen así las frutas, de pronto las pueden pronunciar, frutas, colores, profesiones, como lo sencillo, y ya se supone que en quinto ya ven el gerundio, pero normalito, como decíamos ayer, ¿sí? Ando, endo y ya sí. Ando, endo, Uno leía y se decía ando, endo, entonces ING. ING, corriendo, Sí. lo que decíamos ayer. Yo, ajá. Pero ellos lo ven, de pronto ellos lo ven en presente y en pasado, ¿sí? Pero así, pero entonces es algo sencillo para ellos. En el colegio privado, en el público no alcanzan ni a ver eso. Y en No, profe, en el bachillerato, ¿sí que público queda? no. Y en bachillerato No. solo ven el will, que el futuro y eso, el del will y eso. Sí, no, y el verbo to be, el verbo to do, y ahí te quedas Y, todo tu bachillerato en esa y, temática del y verbo to be y el verbo to do. Ay, sí. No hablo por cuando salen todavía no se habían aprendido qué es, quién es con A, quién, o sea, por ejemplo, la ajá. you are, his, ellos se confunden, por ejemplo. En quinto, por ejemplo, los niños a veces colocan todavía a is, you is, y eso toca como que darle el... entonces yo les leo y a ellos les da risa.
Yo a veces lo que les decía lo del árbol también, a veces les pasa como hasta tercero, me escriben árbol en el número 3, escriben árbol 3, no le colocan H. Entonces, pero pues eso es como de práctica y también. Y como solo se dan 2 horas en la semana, yo pienso que esto también afecta a los estudiantes. Por el gobierno solo están 2 horas en la semana, imagínate 2 horas en la semana. Chévere, bueno, a veces es mejor como hacerlo separado, como que se alcanza a abarcar más tema que el bloque, o a veces pues también el bloque. Yo tengo un curso que es bloque y en el otro que es aparte y como que me rinde más separada la hora, pero en toda la semana, o sea, nos volvemos a ver casi hasta los 8 días, esos niños ya llegan otras que no. Entonces como que el gobierno debería implementar más Porque exigen, digamos, de que inglés sea segunda lengua, pero digamos como obligatoria, ¿sí? O sea, no es opcional. Pero dan muy poquitas horas a la semana. Y, por ejemplo, si uno de niños lo que está aprendiendo se le va a quedar para toda la vida y lo que más nos exige no lo dan, digamos, con la necesidad que se ve. Entonces, por ejemplo, digamos, ahorita es donde se está sufriendo. Ok. Pues, esa es la falencia que estamos viendo, porque, por ejemplo, igual los papás, ¿no? Por ejemplo, en mi school, donde yo trabajo, los papás decían que por qué 2 horas en la semana. Fuera primaria, bachillerato, porque en preescolar pues no se cuenta como tal así las horas, ¿sí? Más que en Pero yo digo que es como nosotros tenemos un país tan rico en corruptos, entonces yo digo que era por ahorrarse un dinero, ¿cierto? Porque a mí el que me enseñaba inglés no era un licenciado, era el profesor de ética o el profesor de español. A mí me pasaba lo Y eso mismo. es ilógico. Ajá. En la primaria me pasaba eso. Y medio balbuceaba el profesor, imagínese, un tartamudo enseñándole a un mudo. Oh, no. Y entonces en la secundaria me pasaba que ya tenía un licenciado en inglés y toda la clase era en inglés. Entonces yo como que... Que ahora el choque. Sí, que como que qué pasó, que todo lo que fue todo lo que uno como que es como así mejor ir variando. Sí, Oh, ya, less minimum, menos de un minuto. Oh, ya volvemos. yo pienso que a medida que uno va avanzando sí se pueden dar esas clases de que sean netamente bilingües, pero uno cuando en la primaria no tiene maestros licenciados en inglés y tú llegas a la secundaria es un choque de, uy, aquí qué me está diciendo. Y no, y la gramática la explica en inglés, entonces imagínate tú, es más complejo, es más enredado, por lo menos para mí fue muy feo. Y más en el público se ve más la falencia en el público, Sí. pues ahí es diferente, ¿no? En el privado pues que pues el papito exige porque está pagando, pero exactamente en el público pues como de pronto... En el público le toca a uno adaptarse a lo que quiera el gobierno realmente. O por lo menos eso es lo que... Primaria el profe de español de ciencias es el mismo de inglés. Ajá. Ahí diciendo yo, Mayra, todavía se usa acá. Por ejemplo, acá en primaria en la escuela todavía se